Hoy nos encontramos una vez más con Impacto de Vida para impactar miles de almas que están necesitando siempre una palabra, un testimonio que viene directamente del cielo. Queremos bendecir tu vida, queremos llegar a tu corazón, obviamente con la gracia del Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Quien te habla de este lado, tu hermano y pastor Jesús Paniagua, y hoy nos acompaña directamente de Florencio Varela, un hermano y pastor, Alberto Montenegro. Alberto Montenegro, Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor. Amén, amén. Es una bendición poder estar en esta tarde acá. Costó llegar, pero Dios es fiel, nos acomodó todo para que podamos estar en esta tarde compartiendo con la audiencia, con todos los que nos están mirando a través del canal del pastor Paniagua. Así que queremos bendecirlo y que la palabra y que todo lo que compartamos aquí sea de bendición, de edificación para el cuerpo de Cristo, pastor. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Tuve la oportunidad de conocer a este hombre en la unidad 9 en la cárcel, donde tengo por entendido que allí lo ungieron como pastor, y desde el primer día este hombre, así mismo como se llama este programa, Impacto de Vida, Dios me impactó en mi corazón a través de la vida de este hombre. Y hoy tengo la oportunidad de tenerlo aquí en mi casa, tenerlo a mi lado, poder compartir juntos y poder escuchar poco, porque el tiempo faltaría si va a contar todo lo que Dios ha hecho en su vida. Alberto, ¿cuántos años fue que duraste detenido de tu libertad? 19 años y 8 días. 19 años, 8 días. 19 años del año 2004, 28 de julio del año 2004 estaba en mi casa. Bueno, yo no conocía a Cristo, mi vida no era la que soy, y bueno, por causa muy difícil que me tocó pasar, yo cometí delitos y me fueron a buscar a mi casa el 28 de julio del año 2004 y fue mi último día en mi casa hasta hace casi 25 días atrás. Me llevaron y estuve preso 19 años y 8 días. Wow. Y después de estar ahí adentro, ¿después de cuántos años fue que aceptaste al Señor? Yo llegué el día 28 a la Brigada de Investigaciones de Quilmes y estuve ahí. Bueno, yo no conocía a Dios, conocía lo que, bueno, comúnmente se le llama santos, el gauchito Gil y todas esas cosas que son muy comunes en todo ese ambiente que uno vivía sin Dios. Y llegué y a los 4 días que yo estaba detenido, un chico que conocía fuera de Dios, yo estaba prendiendo, me acuerdo, un cigarrillo a una estampita que era de San Jorge. Y cuando entró, me miró a los ojos, me dijo: Alberto, ¿qué estás haciendo? Por eso viniste acá. Y yo lo miré y le dije: no, si me cuidó, me guardó. No te guardó nada, no te cuidó nada. Acá el que te permitió que vengas acá es Dios. Y cuando yo lo miré y le dije: Dios, ¿qué Dios? Dios no, Dios a mí no me va a amar. Y fue algo muy tremendo, pastor, porque 4 días que yo llegué a ese lugar, yo quería quitarme la vida, me quería escapar, no quería soportar. Desde que me llevaron de mi casa hasta que yo llegué a ese lugar, yo me fui de mi casa teniendo a mi hijo Mauricio, que es el más grande, tenía 3 años y medio, iba a cumplir 4 años. Y no me olvido más la cara de él a las 4 de la mañana agarrándome del brazo y diciéndome: papá, quédate. Yo de ese día sentí que algo salió de mí y mi vida ya no era más. Yo quería morir o quería irme. Wow. Y cuando estaba ahí enfrente de eso, este muchacho entró, Daniel, que después de muchos años lo encontré, yo ya era evangelista de la iglesia, le digo: no, a mí Jesús te ama, me dijo: Alberto, Jesús te ama. Y cuando yo me dijo Jesús que me amaba, algo me pasó por acá y yo me quedé impactado así mirándolo. Le dije: Dani, a mí Dios no me puede amar, le dije. Yo hice muchas cosas malas, no creo que Dios me ame, le dije. Dios puede amar a otros, pero a mí no, yo hice muchas cosas mal, Dani.
Me dijo, Alberto, Jesús te ama, Él murió por vos en la cruz del Calvario para que seas libre de todo esto. Dios no quiere esto para vos, Alberto. Y yo quedé impactado. Era algo que cada vez que Él me decía, Jesús me amaba, entraba algo en mi pecho que me traspasaba de lado a lado. Fueron simples palabras que marcaron mi corazón para siempre. Alberto, Jesús te ama, me dijo. Y cuando me decía eso, cada vez que me lo repetía, me traspasaba algo en mi corazón, pastor. Y desde ese día que ese chico me habló, yo empecé a cambiar, esperé que se vaya, yo apagué el cigarrillo que estaba poniéndole a esa estampita y me fui y lo busqué otra vez. Le dije, Dani, vení a hablarme, ¿por qué me dijiste que Jesús me amaba? Y me empezó a hablar, me empezó a hablar, me empezó a hablar. Wow. Fueron días que él me empezó a hablar y yo todos los días me iba al juzgado porque tenía muchas causas, me traían a Capital Federal, a La Plata. Y cada vez que yo llegaba del juzgado, lo primero que hacía sin comer nada era ir y decirle, Dani, hablame un poco más de eso que me dijiste, que me re gustó, me hizo re bien, me levanté diferente. Y él cada vez que yo llegaba me enseñaba algo, me decía, mira, esto te lo tenés que leer. Me había dado, me acuerdo, el Nuevo Testamento y yo lo leí 5 veces. Mira cómo lo leí, tuve 5 meses en ese lugar. Y en esos 5 meses fueron leer y preguntar, Dani, ¿a quién le habla acá? ¿A mí? Y él estaba en otra cosa, no estaba ministrando, no estaba buscando a Dios, nada. Estaba con otros chicos en otra cosa, pero Dios usa personas en el momento oportuno que Dios selló en un momento y las va a usar para ser canal de bendición para Amén. otro pastor. Dios tenía preparada esa roca, Sí. esperándote en ese lugar para que te hable. Mira qué dato tan importante que yo no sabía, que a los 4 o 5 días de tú llegar, Sí. te presentaron al Señor. Me presentaron a Cristo. Para mí, mi entender, que tú tenías algunos, qué sé yo, 8 o 5 años y después aceptaste al Señor. No. Entonces, para que tú veas cómo es Dios directamente, porque quizás si tú tomas una decisión, quitarte la vida o escaparte, Sí. no era la solución. Por La supuesto solución está en Cristo Jesús. Así es, siempre. Y después, cuéntame cómo fue que te hiciste, que llegó el pastorado, el llamado. ¿Cómo fue cómo eso? Porque tú sabes muy bien que más en ese lugar es difícil. Sí. Diga que, hey, fulano, di que pastor. Sí, es muy difícil. ¿Cómo fue eso? Mira, pastor, antes de que yo venga detenido, te voy a contar esto que es importante, valga la redundancia, para cerrar la idea de cómo llegué a Cristo. 2 semanas antes de que yo caiga detenido, yo estuve viviendo en Avellaneda y me fui a mi casa. Y estaba en mi casa, y como estábamos edificando, yo estaba con un albañil haciendo unas cosas, y siempre, durante 2 semanas, fueron 15 días, 2 semanas venía una persona que vendía churros y bolitas, y se paraba al lado de mi casa, el terreno, yo tengo una esquina, se paraba y me decía, Alberto, hay alguien que te ama. Y yo lo miraba así como, ¿dónde me conocés vos para decirme que alguien me ama? Y se bajaba de la bicicleta, me miraba y me decía, Dios quiere venir a tu casa, Alberto. Wow. Dale, otro día. Durante 15 días, esa persona se puso al lado del alambrado y me hablaba. Y estábamos con mi esposa, yo mientras hacía unas cosas, acomodaba, mi esposa me hacía unos mates y me decía, atendelo, fíjate que ese hombre viene. Nosotros no conocíamos a Dios. Yo había tenido una causa anterior, había estado 3 años y medio en otra causa en la cárcel, sin Dios, salí sin Dios en mi corazón. Y cuando uno sale de ese lugar sin Dios, la cárcel no regenera a nadie. Lo único que hace a las personas peores. Y cuando yo llegué, este hombre me hablaba, estábamos en mi casa, yo decía, bueno, otro día vení, otro día vení. Siempre que le decía otro día vení, llegó ese día donde vino y me dijo, Alberto, hoy es el último día que vengo, ¿puedo venir el sábado a tu casa? Dije, bueno, después vemos, vení. Nunca más vino. A los 2 días yo caí detenido. Cuando yo conozco a Cristo en mi corazón, yo entendí que Dios me llamó con lazos de amor primero. Así es. Con lazos de amor. Él fue hasta la puerta de mi casa para que yo entregara mi vida a su servicio, entregara mi corazón para ser transformado, pero el hombre sin Dios no puede. Hay un pasaje que a mí me impacta, pastor, ¿Cuál es? que está en el libro de San Juan, que dice que nadie puede venir al Padre si no es por medio del Hijo, ni nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trajere. Así es. A mí me Amén. trajo el Padre a los pies de Cristo, porque por mi propia fuerza yo no pude, ni puedo. De hecho, el hombre no puede cambiar por sus propios medios. Pero cuando yo conocí a Cristo ahí,
hubo un proceso muy tremendo, pastor, que estaríamos días contándote, pero quiero resumirte y entrar a lo que vos me preguntaste sobre cómo llega al pastorado. Yo de ahí me sacan, voy a La Plata. De La Plata estoy como 3 meses más y me sacan para la unidad 28 de Magdalena. Y de ahí estando en un lugar, estuve 10 días en un lugar solo, que fue un trato también especial de Dios, porque Wow. eran 10 minutos de oración y para mí era una eternidad. Y yo le decía, Dios, yo quiero un lugar donde me enseñen de vos, donde yo pueda aprender más, Dios, de vos, yo quiero aprender más. Y Dios me llevó a la unidad número 9, donde terminé siendo el pastor de ese lugar. Y yo llegué ahí y cuando me sacan de la unidad 28 me llevan para ahí, llego a un lugar y había tanta gente, tanta población de gente, que me encierra en una jaula grande con 5 pibes más. Y cuando estábamos ahí, se acerca el encargado y me dice, Alberto, ¿quién es Montenegro? Yo le digo, bueno, mirá, ahora no hay lugar. ¿Vos querías ir a la iglesia? Sí, le dije yo quiero ir a la iglesia. Y me dice, mirá, ahora no hay lugar, hay que ver ahora si hay lugar. Y cada vez que pasaron unos días, pasaron 5 días, me acuerdo que en esos 5 días mi hija, Antonella, que es la del medio, cumplía 3 años, me parece, sí, o 2 años. Y pasa los ministros que estaban ahí, había pastores, copastores, diáconos, y yo les preguntaba, ¿habrá un lugar para mí? Yo quería ir a la iglesia, porque me vinieron a buscar de otros lugares, pero yo quería ir a la iglesia, porque en La Plata me habían hablado de la unidad 9. Entonces yo digo, yo quiero ir ahí. No había lugar para mí. Y yo estábamos con los chicos ahí y oré al Señor, le dije, Dios, dame una oportunidad, quiero ir a tu casa. Y el encargado, el policía que cuidaba los pabellones del fondo, se fue hasta donde yo estaba y me dijo, ¿quién quiere subir a la iglesia? Yo le dije, yo. Me sacó de la jaula, que se llama Lonera, me llevó a un lugar, me dijo, mira, escuchame una cosa. Me hacía así con el dedo. Yo le dije, sí, ¿vos querés subir? Sí, yo quiero estar en la iglesia. Me dije, mira, portate bien, porque el lugar te lo dio Dios acá. Wow. Así que no quiero ver que alguien me hable que vos te portaste mal. Y yo dije, no, yo me voy a portar bien, yo quiero estar en la iglesia, solamente quiero estar en la iglesia. Bueno, no hay lugar, pero yo le voy a decir que te hagan un lugar. Y más o menos como 5 meses antes de que yo caiga detenido, pastor, tuve 2 veces un mismo sueño. Yo estaba acostado con mi esposa y soñaba que entraba a un lugar donde estaban muchas puertas abiertas, así todas juntas. El piso estaba mojado, como recién baldeado, y había versículos bíblicos. Así, acá. Yo no sabía que eran versículos bíblicos. Y me despertaba y me asustaba, le tocaba a mi esposa y, estoy en casa, bueno, ya está, yo no quería ir preso nunca más. Otra vez, el mismo sueño, 2 veces el mismo sueño. Cuando me suben, el encargado me sube a la planta de arriba. Me sube, me paran en un lugar, yo tenía mis cosas con toda una frazada de color blanca, la bajo así y cuando yo levanto los ojos así y miro el sueño que yo había tenido, los mismos versículos, yo me quebranté, me largué a llorar, porque yo dije, yo este lugar, yo lo vi, yo este lugar, y había otro chico que me estaba recibiendo, que me decía, tranquilo, no lloré, pero yo lloraba porque yo lo había visto a este lugar. Y vi las puertas abiertas, el piso mojado, y yo no podía creer, miraba para todos lados. Me quebranté, me largué a llorar. Me acuerdo que fui a la habitación 533, no me olvido nunca más, con 2 chicos más, que fumaban y yo les prediqué, les hablé, lo poco que sabía para que dejen de hacer eso. ¿Y te acuerdas la edad que tú tenías en ese momento? Cuando yo vine detenido, tenía 24 años. 24 años de edad. Y llegué ahí y en octubre cumplí 25 años. Wow. Y después, Ahí, el pastor, ¿cómo fue que te hizo pastor? ¿Cómo fue? El pastorado llegó mucho después. Yo ahí estuve 7 días en ese pabellón. Y como yo leía, y me iba a la mañana, abrían la puerta a las 8 de la mañana, 7:30, yo bajaba, porque estaba en la planta de arriba, bajaba por una escalera y la iglesia estaba afuera. Y yo me iba todas las mañanas y me ponía a orar en el altar, pero sin saber que en ese lugar se podía hacer. Yo iba, me arrodillaba allí y me ponía a orar, a orar. Entonces, como veían que yo iba a la mañana a orar allá y me ponía a leer en el patio, en el sol, era toda una vida nueva, hermosa, que uno podía disfrutar, que yo nunca había vivido. Entonces me iba a leer la Biblia al sol. Y cuando estaba ahí, me vio un anciano que se llama Sergio Rojas, y llamó a otro hermano y le dijo, este va a ser el futuro pastor de Libre en Cristo. Así que llévalo al pabellón 8.
Yo no sabía nada. Yo estaba sentado así y atrás mío ellos estaban hablando. Cuando subo, me dice un hermano, Alberto, prepara tus cosas que te va para el pabellón 8. Está bien. Voy a preparar mis cosas. Otro viene y me dice, no, 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 no. Vos no te vas a ningún lado, quédate acá. Y era una lucha que me iba o me quedaba. Pero fue Sergio y le dijo, no, no, él se va, yo ya hablé con el pastor y él va a ir para el pabellón 8. Llegué al pabellón 8 y ahí estuve. Más o menos habré estado del año 2005 hasta el 2010. Fueron 5 años, donde en el año 2008 yo fui colaborador, de colaborador, después pasó como un año y medio, fui diácono de la iglesia, que enseñaba, ministrábamos ahí, y a los 3 años me levantaron de evangelista. En el año 2008 me levantaron de evangelista estando en ese pabellón. En el 2010 me traen a otro pabellón y ya empezamos a pastorear, allá eran 89, acá eran 120. En el pabellón donde estaba. Y ahí estuve a cargo del pabellón hasta el 2013 que me levantaron de pastor. Me levantaron de pastor ahí. Ya pastoreábamos desde que comenzamos, porque llevar a 80 hermanos todos los días a la mañana temprano al monte de oración es una forma de pastorear. Claro, claro. Es que yo siempre digo eso. Un pastor no se hace. Un pastor es lo que Dios, eso nace. Ya puesto por Dios en el corazón. Sí. Por más, fíjate que pasa hoy en día, que estudian, se reciben y se hacen pastor. Pero no es lo mismo cuando tú naces con el pastorado en tu corazón. El amor hacia las ovejas es totalmente distinto, es totalmente diferente. Por más que vengan luchas, por más que vengan pruebas, uno sigue ahí a la vanguardia, agarrado del Señor, y siguiendo pastoreando. ¿Y cuál fue una de esas experiencias donde quizás llegó ese momento? Porque me imagino, como eres hombre, sí, eres humano, yo me imagino que llegó algún momento que tú dijiste, ya no doy más. Yo aquí dejo todo, yo abandono todo. ¿No llegó un momento de eso en tu vida? Sí, sí, pastor. Llegaron muchos momentos porque desde que yo fui detenido hasta el año 2012, yo no salía nunca más. Yo no tenía oportunidad de salir. Yo no iba a ver nunca más a mis hijos, nunca más iba a ver la realidad de afuera. Esa era mi realidad. Yo no podía, me habían pedido 25 años por un hecho y por otro año, por otras cosas, me habían puesto una asociación ilícita que eran 25 más. Así que juntando todo se hacían 50 años, así que no. Ay, Dios mío. No. Bueno, mi realidad era fuerte, pastor, porque como usted bien dijo, uno puede estudiar para ser pastor, pero el pastorado lo da Dios. Así. Los 5 ministerios, los oficios, yo siempre dije, aparte de ser ministerio, porque la palabra ministerio viene de ministros, que eran los que estaban encadenados al remo, eso se llama ministro, y la única forma de soltar el remo era cuando morían, le cortaban las manos, metían a otro. Yo creo que el ministerio es un oficio dentro de la iglesia, porque cada uno tiene una particularidad. Y yo creo que el pastorado, usted no tiene que estudiar. Yo estudio para tener conocimiento de la Escritura, que es la palabra de Dios, el manual de vida, pero el pastorado te lo da Dios. Es un llamado divino que Dios pone en la vida de cada hombre y Dios va preparando a los hombres. Hubo un momento que yo no quería saber más nada, pastor. Yo tenía el teléfono ahí y mi habitación estaba acá, había un pasillo así, mi habitación estaba acá, la celda 560, porque después fui a otro lugar y estaba en la celda 560 y yo desde ahí arrodillado porque en mi casa no había para comer, en mi casa no había para pagar la luz, en mi casa por ahí no había gas para cocinar. Y fue duro porque cuando todo está bien, mucho podemos servir a Dios y gritar gloria a Dios, pero yo aún en ese momento de rodillas yo no me quejé ante Dios. Yo me fui y dije, Señor, nosotros no te servimos a vos por lo que vos nos des. Nosotros a vos te servimos por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Nosotros te amamos y te vamos a servir siempre, pase lo que pase. Amén. Sin tener oportunidad. No es que yo tenía la posibilidad de decir, bueno, en el 2010 me voy a mi casa, en el 2015. Yo no podía decir. Yo veía uno que se iba, veía otro que se iba, veía otro que se iba. Y yo no me iba nunca. Por adelante mío pasaban la gente o hablaban de la expectativa. No, ahora cuando salga yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Yo no podía pensar eso. Pero aún y todo, a pesar de todas las cosas, pastor, yo aprendí
a gozarme, aprendí a ser feliz, aprendí a vivir para Cristo sin esperar nada a cambio. No importaba si tenía o no tenía, mi corazón era adorar a Dios, alabar a Dios, exaltarlo, ministrar, predicar, enseñar a la policía, a quien sea. Donde iba, siempre Amén. ministraba y predicaba. Y de esos acontecimientos muchas veces me pasó en mi corazón. Y yo le decía, Dios, dame fuerza, ayúdame para seguir adelante. Yo no te sirvo por lo que me dé, yo te sirvo por lo que hiciste por mí en la cruz. Esa era siempre mi oración cuando venía momentos donde yo quería decaer, porque es difícil saber de que algún día, yo hoy estoy caminando con mi hijo, vinimos los dos juntos sentados en un colectivo. Ayer me trajo Brian hasta Capital y vinimos y vi el agua del río y yo pensé que nunca más le iba a ver, pastor. Entonces son cosas que por ahí mucha gente no lo va a entender porque por ahí no lo vivió. No lo he vivido. Pero cuando uno no tiene la posibilidad, yo tenía un lugar así, una puerta y estaba Jesús parado. Me dijo, o salí por mí o no salí. Y mi única salida era Jesús. Amén. No porque porque yo quería que Él sea mi salida en todo. Aunque había posibilidades, yo siempre dije, Señor, yo sé que vos me vas a sacar de acá en el tiempo que vos lo decidas, en el tiempo que vos quieras, y me vas a sacar preparado para eso. Y me costó, la misma iglesia muchas veces no se da cuenta, y en vez de esforzarse y levantar a la gente que está creciendo, muchas veces lo apagan, quieren eliminar eso. Sé que son influencias de afuera, pero cuando me levantaron de evangelista fue duro porque Dios me daba palabra con dureza, para un lugar donde había hombres duros que llevaban 20 años, 30 años, gente que venía presa el año 89, el año 85, wow. Y tener que chocar con gente que tiene una formación muy una estructura, y que Dios te revele palabras y Dios te dé cosas. Y yo era un pequeño, era un joven y vos sos muy joven todavía, recién empezás en el Evangelio. Pero la Biblia dice que no es para el que quiere ni para el que corre, sino para que Dios tiene misericordia. Amén, amén. Y Dios me puso entre medio de hombres duros para que yo los exhorte con la palabra como evangelista de la iglesia, y cada vez que me daban el micrófono a mí, hacía lo que Dios me decía, y fue duro, porque luché contra muchas cosas, contra no enojarme con mis hermanos, recibir en desprecio, pero sé que todo eso va formando al pastor. Así porque es. Cuando yo estuve pastoreando, para mí fue lo mismo que me diga, sos pastor, evangelista, yo quiero servir en el cuerpo de Cristo. Dios, donde te sea útil, póngame, usted es Dios, usted es mi jefe, usted sabe a dónde me va a colocar para que yo pueda servir. Y después de terminar, bueno, el ministerio evangelístico, que fue maravilloso, Dios me ha mostrado cosas, milagros tremendos. Vino el pastorado y en el pastorado fue muy tremendo, pastor. Fue amén, muy tremendo. Amén. Y en todos esos años, ¿alguna vez quisiste divorciarte de tu esposa? No por el hecho de divorciarme, sino que fueron momentos donde cuando yo apenas vine preso, lo primero que le dije a mi esposa fue, le dije, no vengas más, andate, guarda. Mi esposa se llama Guadalupe, le dije, no vengas más, guarda, andá porque yo no voy a salir más, le dije, andá a hacer tu vida y cuidalo a mis hijos, cuidalo a Mau, le dije, cuidala a Anto, que mi nena tenía 1 año y 3 meses, hoy tiene 20 años, se va a recibir dentro de poquito de técnica en seguridad. Dije, cuidalo a ellos y no venga más, hacé tu vida, hacete una familia diferente, andá, no vengas más. Y ella me dijo, no, yo voy a seguir viniendo. Todavía mi esposa no conocía a Dios. Yo conocía a Dios y ella no. Y ella me dijo, no, vamos a seguir adelante, vas a ver que vamos a salir adelante, quédate tranquilo. Y yo sabiendo lo que me esperaba, porque yo sabía lo que me esperaba, no es que yo estaba exento o ajeno a que me podían dar muchos años. Uno siempre tiene la ilusión de que, bueno, ¿cuándo te vas? Mañana. Y cada vez que me preguntaban, mañana, y pasaron 20 años, y yo siempre dije, mañana me voy. Entonces yo sabía lo que pasaba. Uno tiene el anhelo siempre de irse. Yo sabía que podía acontecer esto. Entonces yo quería liberarla a ella de esta carga. Pero mi esposa me dijo, si llegamos hasta acá, yo te prometí que te iba a ayudar y que iba a estar con vos, yo me quedo acá. Y cuando yo salí, mi esposa estaba en la puerta de la unidad, esperándome. Yo me di la vuelta así, a la que vi, fue a mi esposa que me dijo, yo me comprometí, estoy acá hasta el último día. Y me recibió ella y ella me trajo a mi casa. Qué tremendo. Sí. Ya entiendo por qué no me avisaste, porque yo me ofrecí a irte a buscar, estar yo ahí también en la puerta, pero hoy lo entiendo. Pero así que te perdono, está bien, tranquilo. Y el día de mañana, no sé cuándo será la oportunidad,
pero esa conversación queda pendiente. Vamos a tener aquí en este lugar a Wada, la esposa de Montenegro. La vamos a tener aquí, porque esa conversación también el mundo tiene que saber. Sí. También lo fuerte que esa mujer, obviamente para que a través de esto ella pueda fortalecer a miles de mujeres, sí, sí. Porque también uno piensa, bueno, hay personas que están en peor situación que la mía, como hoy en día tú dejaste montones de hombres que conociste Sí. que están en peor situación que la tuya. Sí. Lo mismo, hay mujeres que están en situaciones también duras y difíciles, que quizás también sus esposos también están privados de su libertad. Y yo sé que con las palabras que Dios ha puesto en la pastora Wada de Montenegro, puede fortalecer también a muchas mujeres. Sí, sí. Eso estamos más que seguros de eso. Tremendo. Y algún problema tuviste con algunos hermanos ahí dentro, algunos problemas con las autoridades, que hubo oposición Sí. a todo lo que Dios estaba haciendo en tu vida allá adentro. Sí, sí, sí. Hubo más, yo creo que la falta de madurez dentro del ministerio hace que muchas veces los hermanos no se den cuenta y en vez de ayudar al que crece, le ponen la traba. Wow, tremendo. Es difícil, es la realidad, pastor. Sí, sí. Yo Eso es así. te comparto algo que yo viví, no me lo contaron nadie. Yo me casé adentro de la unidad con mi esposa. El día que mi esposa, habíamos arreglado todo con el pastor para que me case, mi esposa no tenía dinero para ir, así que no nos pudimos casar. Y en vez de los hermanos ayudarme, los hermanos se enojaron conmigo. Yo los miraba diciendo, creo que al revés, ustedes me tienen que ayudar. Pero la gente que no te imaginás es la gente que siempre estuvo. Hasta Dios usaba a la policía. Alberto, te vas a casar, toma. Alberto, te vas a casar, toma, te traje esto para vos. Alberto, te traje comida, cosas que me trajeron para hacer una torta. Yo decía, esto tiene que ser al revés. Como así, en muchos casos también me sucedió. Yo puse una fábrica dentro de la unidad de indumentaria de seguridad industrial y también la tuve por 6 años, hasta que también luchando porque la policía quería como estaba dentro del penal, quería Claro. hacer lucro de cosas que nosotros trabajábamos. Y fueron momentos difíciles porque uno tiene que poner en balanza muchas cosas. Y yo creo que cuando usted pesa a la familia con un problema, yo opto por mi familia. Mi familia tiene mucho más peso que cualquier cosa. Entonces, siempre honrando a Dios y también haciendo este balance, siempre trataba de optar y de con sabiduría que Dios me daba, de evadir el problema, de evadir las circunstancias que por ahí venían difíciles. Pero aún así, toda la responsabilidad que tiene un pastor dentro de las cárceles, que yo honro a todos los hermanos que son pastores dentro de la cárcel. No cualquiera es pastor dentro de una cárcel. Usted puede pastorear. Usted puede pastorear en una iglesia acá afuera y la gente va a venir porque tiene ganas de buscar a Dios. Pero ser pastor de hombres que son duros, de hombres que fueron asesinos, de hombres que fueron ladrones, de hombres que no respetaban a sus padres, que no respetaban a nadie, que no respetaban a la autoridad. Es difícil tener que enseñarle una educación, principios de reino, principios de amor, principios de valor. Es muy difícil, pastor. Así es. Y por eso honro a todos los pastores que trabajan en todas las unidades. Muchos son anónimos, están muy olvidados, en lugares muy lejos, y luchan sirviendo a Dios, y a pesar de todas las cosas no tiran la toalla, pastor. Amén, amén. Siguen adelante. Así es. Y bueno, ya por último, estamos llegando a la parte final de este programa, Impacto de Vida. Pero antes de irnos, yo quiero que tú le dejes un consejo, una palabra de aliento a aquellos que te van a escuchar el día de mañana, que una recomendación. No sé, esto no fue nada planeado, programado, esto es algo que Dios pone en el corazón, en el espíritu, y que sea lo que tú sientas ahí en tu corazón a través del Espíritu Santo que tú quieras dejarle ahí a la audiencia. Y bueno, para todos los que van a ver este video, el consejo que yo les puedo dar es que la muerte no es la solución, escaparte de lo que estás viviendo no es la solución de tu problema está en Cristo.
La única salida que el hombre tiene es Cristo. No hay alternativas, no hay caminos alternos que uno pueda llegar a conseguir la paz, el cambio, la transformación que el hombre desea, solamente se puede encontrar en Cristo. A mí no me ha cambiado que me peguen, a mí no me han cambiado que me encierren en una cárcel, porque viví más de la mitad de mi vida dentro de una cárcel. Eso no cambia a nadie. No me cambió que la policía me pegue, que me den tiros por mi cuerpo, puñalada. Eso no cambia a nadie. Pero cuando Jesús llegó a mi vida, alguien me dijo que Jesús me amaba y su amor transformó mi corazón. Así que no sé lo que estás viviendo, no sé lo que estás pasando, no sé por las decisiones que estás queriendo tomar, pero entiende que tu decisión va a tener una repercusión para tus generaciones. Así que la decisión que hoy tomes será una decisión que va a marcar a tu generación. La muerte no es la salida, sino que la salida se llama Jesús de Nazaret. Yo estaba perdido, Jesús me encontró y hoy soy un hombre nuevo, cambiado y transformado por el poder de Dios para servirle. Amén. Dios te bendiga. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Quien estuvo por aquí de este lado, tu hermano y pastor Jesús Paniagua, mi compañero en esta tarde, mi hermano y pastor Alberto Montenegro. Así que bendiciones y que estas palabras sean de gran bendición para miles de personas. Hasta la próxima. Dios lo bendiga.